Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos a ver ahora nuestro banco anexo de ginecología. Ya es muy importante este banco porque tiene las preguntas más recientes y la probabilidad de que se repitan estas preguntas es alta. Ya, entonces por eso, por favor, tomen mucha atención a el desarrollo de este banco anexo. Ya chicos, vamos. Bien, entonces empecemos con nuestro banco anexo de ginecología. ¿Cuál es una de las funciones de los estrógenos? Entonces, los estrógenos disminuyen la frecuencia de contracciones uterinas, falso, lo aumentan. Pero esto ocurre al final de la gestación. Reducen el depósito de grasa, falso. Lo que hacen, al igual que la progesterona, es aumentan la grasa y aumentan el crecimiento de la glándula mamaria. Inhiben la actividad osteoclástica del hueso, esto es correcto, porque el osteoclasto es el que destruye hueso, y tanto el estrógeno como los andrógenos inhiben al osteoclasto para preservar hueso. Entonces, esta es una función. Promueven la excreción de agua y sal, no necesariamente, a ciertas dosis el estrógeno retiene agua y sal. Promueven los cambios secretorios del endometrio uterino, no, promueven los cambios proliferativos. ¿Ya? Entonces, la C, esa es una función. ¿Cuál es la capa del endometrio que se encarga de la regeneración endometrial después de cada menstruación? Entonces recuerden, el endometrio, si lo hacemos en un esquema sencillo, está formado así, por una membrana basal, por una capa basal, que es la que regenera, y por una capa funcional, que es la que se desprende en cada ciclo, es la que crece y la que se desprende. Por eso a mí me gusta dibujarlo, en vez de dibujarlo así, lo dibujo así, porque es la que crece, ya es la que va creciendo con el estímulo estrogénico. Entonces la capa encargada de regenerar vendría a ser la capa basal. La clave correcta es la E, ¿ya? Caduca, eso es algo que se habla después en la formación del endometrio placentario, ¿no? Cuando hay implantación, no nos importa. Funcional no se regenera, pues es la que se pierde en la menstruación. Y esto de compacta y esponjosa se refiere a que hay una parte de la capa funcional que es compacta, es la zona compacta, y hay una parte que es mucho más holgada que le llaman la zona esponjosa. Entonces ambos son partes de la capa funcional. Por eso la clave es la E. Bien, en una paciente con ciclos menstruales de 30 días, ¿en qué día es más probable que ovule? Entonces recuerden, en la fase del ciclo, la primera parte del ciclo, que se conoce como la fase folicular o estrogénica, es variable. En cambio, la segunda fase del ciclo, que es la progestacional o también llamada fase secretoria, esta sí es constante. 14 días más menos 36 horas, porque es el tiempo de vida del cuerpo lúteo. Entonces, debido a eso, esta fase de acá es la que demarca la fecha de la ovulación. Por eso, si esta chica arregla cada 30 días, le resto 14 y me queda el día 16. Entonces, la clave es la E. ¿Cuál de las siguientes malformaciones uterinas se debe a la falta total de la fusión de los conductos de Müller? Entonces recuerden, los conductos de Müller también se llaman paramesonéfricos. Y los conductos paramesonéfricos, como ven acá, su función es dar las dos trompas y el útero, incluido el cérvix y la parte superior de la vagina. Eso da Müller. Mientras que el seno urogenital, que está acá, se encarga de los 2/3 inferiores de la vagina. Sencillo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando estos dos Mülleres no se fusionan? ¿Qué pasa cuando falla acá? Entonces, lo que tenemos es un útero didelfo. O sea, el útero, tienes acá un útero y acá tienes otro útero, porque no se fusionaron. Útero didelfo. El útero arqueado simplemente es cuando está muy prominente el fondo.
El útero bicorne es simplemente cuando hay un solo útero pero con dos cuernitos, pero sigue siendo una misma cavidad. El útero tabicado es cuando hay, como su nombre lo dice, perdón, este es el útero normal, hay un tabique, ¿correcto? Y el útero septado es cuando hay un septo que lo divide entre dos, pero es una sola unidad. Entonces, esto, como te dicen, falta total de fusión, tiene que ser didelfo. Didelfo. ¿Ya? Bien. Paciente de 22 años que acude por presentar amenorrea primaria, es decir, nunca arregló. Ya, al examen tiene el busto desarrollado, o sea, tiene caracteres sexuales secundarios presentes, pero no tiene vello púbico ni axilar y tampoco tiene vagina. A la ecografía no le encuentran útero. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico más probable? Para este caso, siempre es importante que apliquen el algoritmo de amenorrea primaria que les enseñé. Cuando una paciente tiene amenorrea primaria, entonces lo primero que se preguntan es, ¿tiene caracteres sexuales secundarios o no tiene caracteres sexuales secundarios? Si no tiene caracteres sexuales secundarios, entonces el problema es o bien del ovario, o bien del hipotálamo, o bien de la hipófisis, porque no hay hormonas. Entonces lo que hacen es dosarle FSH. Si la FSH está más de 40, entonces el problema acá es del ovario, porque está funcionando la FSH. Pero si la FSH es menor de 2 o es normal, entonces acá el problema es hipotalámico hipofisiario. ¿Ya? Bien. En cambio, si estamos en el otro algoritmo, cuando tiene caracteres sexuales secundarios, lo que tienen que hacer es una eco. Si en la ecografía tenemos presencia de útero, eso quiere decir que todo está ok, hay hormonas por los caracteres y hay útero. Entonces lo que ha pasado es un silenciamiento del eje y eso se debe a los andrógenos, como por ejemplo la hiperplasia suprarrenal congénita. Pero si en la ecografía no le encontramos útero, eso quiere decir que la chica, dos opciones, tiene una agenesia de Müller o nunca fue una chica, siempre fue un chico. Eso se llama síndrome de Morris. ¿Ya? Entonces, si en el cariotipo te sale XX, esa es una agenesia mülleriana. El síndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser, si fuera XX. Pero si te sale XY en el cariotipo, eso se llama síndrome de Morris, que es la insensibilidad a los andrógenos, donde es mujercita por fuera, por los caracteres sexuales, pero obviamente no tiene útero y tiene una vagina totalmente hipoplásica, en algunos casos ausente, porque en verdad era pues hombre. Entonces, en este caso, lo que tiene la paciente no es un Turner, no es un Kalman, y nos quedamos entre Rokitansky y síndrome de Morris. Entonces, si habláramos de Rokitansky, ya, o sea, solamente agenesia del Müller, lo más probable es que sí tenga vagina, pero no desarrolle la parte interna. Entonces, difícil que sea la B. Y por otro lado, si hablamos de insensibilidad a andrógenos, estas chicas no desarrollan vagina o su vagina es muy rudimentaria, pero el datito está en cómo no funcionan los andrógenos, entonces no se forma vello. Ese es el dato. La ausencia de vellos indica que no hay receptores funcionando de testosterona. Entonces eso refuerza clínicamente para que marquen la clave C. ¿Ya? Bien. Mujer de 32 años con amenorrea secundaria de 6 meses. Eso ya es diagnóstico. Recuerden, 6 meses o más de amenorrea ya califica de amenorrea secundaria. Recibe anticonceptivos orales y al suspenderles no menstrua. Entonces le han hecho el test de estrógenos y progestágenos para ver si regla. Entonces, ¿a qué nivel se encuentra la falla si es que no regla con hormonas? Se encuentra a nivel del primer compartimiento, o sea, del útero. ¿Ya? El ovario es el segundo, la hipófisis es el tercero y el hipotálamo es el cuarto. Entonces, les voy a dar el algoritmo de diagnóstico de amenorrea secundaria. ¿Ya? Cuando una chica tiene amenorrea secundaria, quiere decir que no regla por 3 ciclos, cuando es una chica regular, o no regla por 6 meses, cuando es una chica irregular. Entonces, en este caso, se le hacen 2 pruebas. Las pruebas iniciales, ¿cuáles son? Beta-HCG para ver si está embarazada.
le hacen dosaje de prolactina, le hacen dosaje TSH y le hacen el test de supresión de progestágenos, en ese orden. Si sale negativo a la beta-HCG, prolactina. Si sale negativo, TSH. Si sale negativo, le hacen test de supresión de progestágenos para ver si hay anovulación. Si a todo eso sale negativo, salió negativo a toda esta batería inicial, entonces vamos a los test secundarios. ¿Cuáles son los test secundarios? Los que van a identificar problemas del compartimiento 1, del ovario 2, del hipófisis 3 y del hipotálamo 4. Entonces, para ver si es un problema del primer compartimiento o del canal, se le hace el test de estrógenos y progesteronas. Si con estrógeno y progesterona no regla, entonces el diagnóstico es de primer compartimiento. Como ese es nuestro caso, ¿no? Le han dado el test de estrógeno progesterona y no ha arreglado. Entonces el problema es diagnóstico de compartimiento 1, útero. Pero si con el test de estrógeno y progesterona arregla, entonces quiere decir que está ok el compartimiento 1. Entonces pasamos a la siguiente prueba del compartimiento 2. Acá se dosa FSH. Si la FSH está más de 40, entonces eso es diagnóstico de compartimiento 2, porque el ovario no está respondiendo. Pero si la FSH es menor a 2, entonces eso quiere decir que el ovario está ok, el problema es arriba. Y finalmente, para diferenciar si el problema es hipófisis o hipotálamo, se hace el test de GNRH. Si dándole GNRH tampoco regla, es hipofisiario, y si le damos GNRH y si regla, es hipotalámico. ¿Ya? Ese es el algoritmo diagnóstico de la amenorrea secundaria. Bien, ¿cuál de los siguientes métodos anticonceptivos presenta mayor eficacia en el uso típico durante un año? Ojo, el que presente mayor eficacia en el uso típico durante un año. ¿Ya? Entonces, para eso hay que ver las tasas de fallo. Un anillo vaginal alrededor, en la práctica, tiene una falla aproximadamente de 4 a 5%. El parche también 4 o 5%. La ampolla tiene una falla alrededor de 3%. La pastilla alrededor del 8%. Pero el DIU menos del 2%. Y si es de levonorgestrel, inclusive puede llegar a ser menos del 1%. Entonces la que menos falla tiene, ya, o mayor eficaz es, como lo quieras ver, es la E, el DIU de levonorgestrel. Bien, mujer de 27 años de edad, nulípara, con antecedente de lupus, eritematoso diseminado y anticuerpos antifosfolipídicos. Es una chica que tiene un problema de ¿qué? De coagulación fuerte, es protrombótica y te pide un método de planificación. ¿Cuál le vas a indicar? No le puedes poner anticonceptivos orales combinados por el riesgo de trombosis ni tampoco minipíldora. Esos no van. No le vas a recomendar ligadura si es que nunca tuvo un hijo. Sería absurdo, ¿no? La ligadura es solamente cuando ya tuvieron hijos y como última recomendación. Entonces lo que le recomendaremos es una T de cobre, la A. ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos está contraindicado durante el periodo de lactancia hasta los 6 meses del posparto? ¿Cuál está contraindicado? Todo el que contenga estrógenos, porque el estrógeno bloquea los receptores de prolactina. Entonces no le puedo poner, ¿ya? ¿Cuál está contraindicado? DIU de cobre le puedo poner. Implantes subdérmicos, que es de progesterona pura, le puedo poner. El depósito trimestral, ese es medroxiprogesterona, le puedo poner. Pero anticonceptivos combinados no le puedo dar. Un DIU de levonorgestrel le puedo poner. Entonces, todo puedo poner menos la clave D. Paciente de 24 años cuyo papanicolao de rutina muestra una lesión de bajo grado. O sea, es una paciente que tiene PAP positivo. ¿Cuál es el manejo adecuado? Recuerden, por norma, todo PAP positivo va a colposcopía. Todo PAP positivo va a colposcopía. No importa que sea bajo o alto grado. La clave correcta es la B. Recién, si en la colposcopía le encontraran una lesión y al tomarle la biopsia a la lesión le encuentran un NIC1, ahí recién podrías hacerle control de papanicolao en 6 meses. ¿Ya?
Entonces la clave correcta es colposcopía, la B. Y los que han marcado tipificación de BBH, eso no se hace y eso usualmente se pide cuando la mujer es mayor a 30 años. Es lo que se conoce como el cotest, el cotesteo. ¿Ya? Crioterapia no hay forma, ¿no? ¿Cómo vas a marcar eso? Bien, una mujer de 26 años sin hijos que no usa anticonceptivos combinados hace 2 años tiene dolor pélvico intenso, 2 años ya, antes, durante y después de la menstruación, cíclico, o sea, tiene una dismenorrea. Y me dice que se irradia la región lumbar, una dismenorrea que se vaya a la región lumbar, que tenga problemas para defecar, no es una dismenorrea primaria, es una dismenorrea secundaria, porque tiene clínica normal. Me dice que ni siquiera calma con AINES. Hay un dolor leve a la palpación suprapúbica, el útero está en retroverso, lateralizado, sensible, no hay dolor a la movilización del cérvix ni en el anexo, lo cual descarta la EPI, y la ecografía útero y ovario están normales. Entonces hemos descartado dismenorrea primaria. Si es que me dice que el dolor es de 2 años, no puede ser una torsión. Y si es que no hay antecedente de cirugías, no puedo hablar de adherencial. Por descarte tengo endometriosis. Pero sí cumplimos los criterios de sospecha, porque hay dismenorrea y hay infertilidad aparentemente. ¿Ya? Entonces eso es lo que manda para establecer ese diagnóstico. Muy bien. Vamos con la siguiente. Una mujer de 28 años de edad con dolor en ambas fosas ilíacas le realizaron una hidrosonografía, que es un procedimiento invasivo, hace 4 días y se detecta dolor a la movilización del cuello del cérvix y también en los anexos. Tengo 1 y 2 criterios de Hager. Recuerden los criterios de Hager: dolor, 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 sexo, dolor abdominal bajo, dolor a la movilización del cérvix, dolor en el anexo y contacto sexual reciente. En este caso no tuvo contacto sexual, pero le hicieron una hidrosonografía que también arrastra bacterias. Entonces, sus 2 criterios mayores hacen que sea una EPI, la C. Mujer de 35 acude por sangrado vaginal abundante, que no mejora con tratamiento hormonal. Entonces, si no mejora con manejo hormonal, probablemente sea un problema orgánico. Vamos a ver. La vagina es amplia, elástica, cérvix normal, útero normal, anexo normal. Aparentemente no hay nada. Y a la ecografía hay una tumoración de 3x3 hacia la cavidad del útero con menos del 50% de su superficie en el miometrio. O sea, tengo acá en la cavidad del útero una tumoración de 3x3 que tiene menos del 50% dentro del miometrio. Eso es un mioma submucoso. Y esa es la explicación de la hemorragia uterina anormal. Sencillo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para infertilidad? Depende. Si estamos en un país desarrollado, es endometriosis o problema ovárico. Pero si estamos en un país en vía de desarrollo, es un problema infeccioso. Entonces, en este caso, por contexto, la C, infecciones. ¿Qué concretamente? La EPI. Bien, una mujer de 24 años con antecedente de múltiples compañeros sexuales, se entiende más de 4, acude a consulta por flujo vaginal discreto prurito, micciones frecuentes. Al examen ginecológico, el flujo vaginal es abundante, pero es espumoso, es verde, muy maloliente y con eritema vaginal y hasta edema vulvar. Entonces, esto es un flujo ¿de qué? De tricomona vaginalis. Entonces, ¿cuál es el manejo de la tricomona? Metronidazol, ¿cuánto? 2 gramos monodosis. Es el manejo de la tricomoniasis. ¿No? Una pregunta fácil. Mujer de 25 años, sexualmente activa, con flujo vaginal gris, con olor a pescado, discreto prurito. Al examen, la leucorrea es homogénea, se toma una muestra a la que le ponen 2 gotas de hidróxido de potasio y aumenta el olor. Entonces, el flujo gris y homogéneo, ese es uno de los criterios de Amsel para vaginosis.
El test de aminas o de KOH positivo, donde empeora el olor con el KOH, es el segundo criterio. Y el tercer criterio sería que el pH sea mayor a 4.5 y el cuarto criterio sería que tengamos más de 20% de células guía en el microscopio. Entonces tenemos por lo menos dos criterios de Amsel. Lo más probable es que tenga una vaginosis bacteriana. El prurito, eso, como dice discreto, es un distractor en la pregunta, porque es asintomático la vaginosis más que por el flujo. Mujer de 26 que recibió tratamiento hasta en 3 oportunidades con butoconazol por 3 días en un lapso de 3 meses. Sigue con prurito vulvar, secreción vaginal grumosa y las molestias. O sea, sigue con su cándida. ¿Qué hacemos cuando la cándida no responde al manejo tópico? Tenemos que pasar a vía oral. Recuerden, hasta un 30% de las chicas van a hacer candidiasis recurrente. Entonces les da itraconazol, no. Butoconazol, no. Ketoconazol, menos. Se les da fluconazol 1 por semana por 3 dosis o 6 dosis y en algunos casos recomiendan hasta por 6 meses. Todo va a depender de la respuesta anterior que se tuvo. ¿Ya? La D. Una mujer de 18, 3 horas antes sufrió agresión sexual por un desconocido, o sea, una violación. Una de las medidas específicas para prevenir las infecciones de transmisión sexual será un antibiótico contra quién. Entonces, ¿se previene gonorrea? Claro. ¿Se previene sífilis? Claro. Entonces, clave la A. ¿Se previene vaginosis? Esta no es una ITS. ¿Se previene clamidia? Sí, pero la probabilidad de que se infecte por clamidia es baja en una sola relación. 2. La gravedad de la clamidia no es tan crítica como para profilaxis, a pesar que se recomienda, pero si tuvieran que elegir es mejor la A. Y finalmente con la D, tricomoniasis también se tiene que prevenir, pero no es lo más probable que se contagie porque es una ITS rara. Entonces, mejor clave es la A. Ojo, mejor clave, no la única. Bien, en el manejo de las infecciones de transmisión sexual se aplican las 4 Cs. ¿Se acuerdan cuál es? La primera C es cumplimiento, por eso son monodosis. La segunda C es consejería, para que deje de contagiar a otra gente y no se contagie él mismo. ¿Ya? La tercera C es contactos. Contactos. Tenemos que buscar a sus contactos para ver si se han infectado. Y la cuarta C al momento del alta es darle condones para que se cuide. Entonces, calidad de atención no tiene nada que ver en esta pregunta. La B. Una mujer de 23 años que acude a emergencia por haber sufrido agresión sexual y es evaluada por el médico legista y por el ginecólogo, que es lo que manda la ley. Se le decide iniciar profilaxis para una transmisión sexual. ¿Qué optamos? Entonces ya habíamos visto. Se debe dar profilaxis contra el gonococo y contra la sífilis. Entonces, levonorgestrel, eso sería para el embarazo y es por 3 días para empezar. Metronidazol, dijimos que no se da y si se daría sería 2 gramos una dosis, no 500. Acitromicina es para clamidia, dijimos que tampoco es crítico, pero si se da no es 500 miligramos, es 1 gramo. Entonces lo que nos queda por descarte es ceftriaxona intramuscular, que sería para el gonococo. ¿Qué le faltaría a esta paciente? Su penicilina 2.4 millones intramuscular para sífilis. Un varón de 20 años promiscuo que hace una semana tiene una úlcera, pero que no duele en el pene. Y al examen físico, la úlcera es firme, de bordes delimitados, y en el laboratorio le encuentran espiroquetas móviles en el campo oscuro. Eso probablemente que es una sífilis primaria o el famoso chancro duro. Entonces el chancro duro es una granulomatosa, sí, pero no caseifica. No caseifica. Es una aguda, sí, pero no forma abscesos. El chancroide forma abscesos. Gomosa, eso es su forma terciaria de la sífilis, no la primaria. Entonces por descarte nos queda la C. La sífilis primaria es de infección perivascular con células plasmáticas abundantes. La C. Varón de 18 acude por presentar secreción purulenta. Ese es dato. Purulenta en el meato urinario y disuria. Entonces, lo más probable es que tenga gonococo. Hace 5 días tuvo relación sexual casual.
Entonces es un gonococo probablemente, porque ese es de incubación rápida, de 3 a 5 días. Entonces, ¿qué le vamos a dar de elección? Cefotaxima, no. Ciprofloxacino podría ser, manejo sindrómico. Metronidazol más tinidazol sería absurdo, ¿no? Y aparte que no estamos cubriendo tricomoniasis. Ceftriaxona es correcto, intramuscular. Y acá me dice acitromicina, que no está mal, porque como no tenemos el gram, no podemos asegurar que es gonococo. Puede ser también una clamidia, que no es lo usual 5 días, demora 7 o más, pero puede ser. Entonces, ceftriaxona citro es el manejo más completo porque está cubriendo gonococo y está cubriendo clamidia. La clave correcta es la D. ¿Cuál de los siguientes es el factor de riesgo más importante para el cáncer de endometrio? Recuerden que el 80% del cáncer de endometrio son adenocarcinomas del tipo endometrioide. Entonces responden a estrógenos. Por eso el uso de estrógenos solos sin progesterona es el que más riesgo amerita. Es más, eleva por 10 el riesgo de este cáncer. La menopausia no se ha demostrado bien, la monoparidad tampoco. La maternidad a edad temprana, al contrario, no es factor de riesgo. Y el sobrepeso no lo es la obesidad. Bien, una mujer de 26 años acude al consultorio porque en la ecografía le encuentran un quiste simple de ovario. ¿Qué es un quiste simple? Un quiste pequeño, anecoico, o si tiene una vegetación es pequeña y no tiene Doppler de refuerzo. Dice que tiene 5 centímetros. Recuerden, en una premenopáusica toleramos hasta 5 centímetros un quiste de ovario sin operar. En una posmenopáusica eso baja a 3 centímetros. Actualmente se muestra sin síntomas. La subunidad beta es negativo, o sea, no está embarazada. Y el CA125 es negativo. No sirve de nada porque eso no hace diagnóstico, pero no está de más ese dato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Simplemente observar para ver si ese quiste desaparece, porque ¿qué puede ser la causa más frecuente? Un quiste funcional. Un quiste funcional de folículo ovárico. ¿Ya? Bien, entonces la clave correcta es esa. Si les hubieran dicho un quiste de 7, 8 centímetros, la clave sería la laparoscopía. Si les hubieran dicho un quiste complejo, también hubiera sido la laparoscopía. Si les hubieran dicho que tiene síntomas, también hubiera sido la laparoscopía. ¿Ya? En un control prenatal se detecta una gestante de 8 semanas, una tumoración quística simple de ovario de más o menos 8 centímetros. Ya les dije, si pasamos los 5 centímetros, entonces eso es susceptible de operación. Pero como está gestando, recuerden que en la gestación podemos encontrar al cuerpo lúteo hasta los primeros 90 días presentes. Entonces, por eso es que no en la gestante dejamos que pase para que regrese el ovario a su forma normal y recién se interviene entre las semanas 12 y 20, ¿correcto? Entre las semanas 12 y 20. No se toca antes el ovario y tampoco se toca después porque ya es muy complicado el abordaje quirúrgico. Entonces la fecha de operación de los quistes es entre las semanas 12 y 20, ¿ya? Bien. Según el PAL-COIN de la FIGO, para causas de sangrado anormal, ¿a qué corresponde el mioma? Entonces recuerden, el PAL significa pólipo, adenomiosis, leiomioma, malignidad. Entonces el leiomioma es la L, ¿no? Pregunta bien fácil, directa. Bien, con eso hemos terminado nuestro banco anexo de ginecología. Espero que los conceptos más importantes hayan sido reforzados y estos temas, como les dije, no deben dejarlos pasar, ¿correcto? Bien, con eso terminamos el banco anexo.